en cuestión. Sí. Le recordamos, doctor, activar el cuadro de compartir sonido de su computadora, por favor. Sí, sí me escuchan ahorita, sí, ¿verdad? Sí. Ujú. Pues no puedo ver yo tampoco a ver, dice que estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, estamos viendo su escritorio y vemos que está abierto el reproductor de Las Puertas del Paraíso, pero se ve en gris. Se ve en gris, ¿verdad? Sí. Caramba, pues no entiendo por qué. Lo que podemos probar, si usted da clic ahí en el botón cuadrado, abajo en los controles del reproductor, en el botón de pausa total, se va a cancelar y si usted le da play, empieza nuevamente la reproducción. Y tal vez así pueda usted seleccionar. No, no quiere. Pues es raro, pero no lo puedo hacer. Ok. A ver, vamos a hacer una prueba mientras tanto. Ramón, ¿ya puedes activar tu audio? Ahorita creo que justo me acaban de dar acceso, no sé si ya me escucho. Sí, ya te escuchas. Ahora le damos acceso también a Maite. Muchas gracias. Maite ya debería poder activar el audio. Hola, sí, aquí ando. Nos escuchamos. Bueno, no sé, Raúl, si Sí, quieres empezar así o... sí, yo creo que sí. Voy a, voy a dejar de compartir pantalla. Ok, Ya la dejé de compartir, ¿verdad? sí, ya nos vemos todos. Entonces, si quieren paso a la presentación para darnos un poco una idea de cómo va a estar la dinámica de la mesa. Tenemos ahora una mesa con 4 participaciones. En primer lugar, la participación de Raúl Casamadrid con el título Las Puertas del Paraíso de Salomón Leiter como espejo, ojo, oído y piel del espectador. En segundo lugar, una participación de Maite Murillo titulada Vida cotidiana y revolución, reflexiones desde la pantalla fílmica en La Soldadera y RID, México Insurgente. En tercer lugar tenemos una participación mía y de Juan Ramón, perdón, el burro por delante, entonces Juan Ramón antes, discúlpenme, y luego Daniele, titulada Otro cine es posible, posibilidades zapatistas de la pantalla. Y en último lugar, José Antonio García Ayala con Olimpiada en México y la construcción de la memoria en una época. Tenemos 20 minutos por participación. Soy su moderador, estoy a la orden. Yo voy a intentar presentarles a todos con la pequeña reseña que nos han compartido y en todo caso, cuando lleguemos a los 15 minutos de presentación, mandar un aviso. Mandaba un correo colectivo el día de ayer y como propuesta de Raúl apareció que hiciéramos algún comentario. Yo entiendo que no podemos cambiar las ponencias, pero podemos hacer un comentario introductorio o conclusorio para discutir el reciente deceso de Paul Leduc del día de ayer, que bueno, podemos aprovechar este espacio para hacer un poco de memoria y conmemoración de su obra. Y insisto, a modo de comentario abierto o tal vez en el espacio de preguntas que pueda ayudarnos un poquito a la reflexión. Entonces arrancaríamos con la primera participación de Raúl Casamadrid, quien es licenciado en Letras Hispánicas, maestro en Estudios del Discurso y doctorante en Arte y Cultura. Y las líneas de investigación en las que se desarrolla son específicamente la teoría cinematográfica y el cine mexicano. Muchas gracias, Raúl. Adelante. Sí, muchas gracias a ti, Daniel. Bueno, vamos a hacer entonces la presentación sin que proyecte yo este fragmento de la película, dado que me ha costado algo de trabajo poderlo hacer. De seguro es porque no conozco bien el mecanismo. Como quiera que sea, la película que íbamos a proyectar, el fragmento que íbamos a proyectar, no iba a tener sonido.
sino nada más las imágenes. Quiero aprovechar entonces estos 20 minutos que tengo precisamente para hacer una introducción de este trabajo, quizás citando, ¿por qué no?, a Paul Leduc, que como mencionábamos, acaba de fallecer, y citarlo en el sentido de que él pertenece a esta generación de cineastas mexicanos surgidos a partir de lo que se llamó la generación de los 50 o la generación de medio siglo, y que se tendieron hacia la apreciación y la realización del cine. Leduc se fue a estudiar, me parece que a Francia, a mediados de los 60, y cuando regresó, bueno, se puso muy activo a hacer trabajos tanto de promoción del cine como de filmación también. Entonces, uno de estos trabajos en los que participó también fue la revista Nuevo Cine, en donde participaba el realizador de la película que quisiera yo comentar, que es Las Puertas del Paraíso, filmada en 1969 para proyectarse en los 70s, dirigida por Salomón Leiter. Salomón Leiter nació en el 39, me parece, y falleció en el año 2002. Yo tuve oportunidad de ser amigo íntimo de él los últimos años de su vida, y en esa época no tenía yo la menor idea de que iba a realizar un trabajo de investigación acerca de él o de su obra, pero bueno, las cosas se fueron dando así, y 20 años después me ha tocado hacer esta investigación. Voy a darle lectura al texto que preparé. Hacia finales de los 60, la efervescencia política y los aires de lucha y rebelión en pos de mayores espacios de libertad, democracia y participación política hundieron por muchos rincones del planeta. México no fue la excepción. Dirigentes políticos, estudiantes, maestros, fuerzas vivas y en general la población entera fue partícipe de este desconcierto social. En este contexto, Las Puertas del Paraíso de Salomón Leiter en 1970 emergió como un filme de su tiempo y para su tiempo que logró ponderar en la pantalla la urgencia de un autorretrato fiel de la generación emergente que apenas se perfilaba hacia el interior de un país sumido en la represión y la indiferencia de la misma sociedad hacia sus propios pobladores. El filme refracta en la pantalla cinematográfica y en los ojos, oídos y la piel del espectador el contexto social y cultural que se vivía en México a finales de los 60 y principios de los 70, reflejando o refractando como un espejo distorsionado a toda una generación a través del objetivo de una cámara que logró captar la desesperanza, el sinsentido y la huida de una buena parte de su juventud hacia espacios inertes, en una búsqueda de escape y fuga, en donde la mirada de sus protagonistas no veía, en donde sus oídos no escuchaban, y donde la piel de los amantes apenas llegaba a rozarse en el medio de un sentimiento donde privaba la nada y el vacío. A través del filme de Salomón Leiter, los espectadores de esta película podemos escuchar, sentir y observar cómo, en el bucle de un túnel del tiempo y medio siglo después, las sensaciones y percepciones de un grupo de jóvenes sin rumbo y sin futuro se expresan en el desafortunado y oscuro México de 1970. Quisiera yo hacer precisamente y remarcar este punto porque es interesante notar cómo esta película se ubica en un espacio histórico temporal especialmente difícil en la vida social y política de México. Hablamos de ese espacio entre 1968, que tuvo como epicentro la masacre del 2 de octubre, el Tlatelolco, y esta otra masacre conocida como la de el Jueves Negro de Corpus en 1971. Es decir, yo quisiera que hagamos este ejercicio de imaginación para ver qué es lo que sentiría un joven. Vamos a hablar de un joven treintañero, como eran
estos jóvenes cineastas, entre los que estaba, repito, Leduc, Fons, Casals, y otros que no son tan conocidos o tan nombrados como Retes, Archibaldo Bulls y muchos más, que tenían estas revistas que hacían, que promovían el cine mediante cineclubes que ellos de alguna manera se sacaban de la manga en pequeños lugares como la Alianza Francesa o la Casa del Lago. ¿Qué pasaría con estos jóvenes que estaban en medio de esta temporada gris, muy gris en el México de fines de los 60? Es decir, hacer cine en ese momento, pues venía a ser algo verdaderamente difícil, muy aventurado. Pasados unos años, entrado ya Echeverría al poder, las cosas cambiaron mucho porque, bueno, hubo un apoyo institucional muy fuerte hacia estos cineastas y hacia el cine mexicano. Apoyo que afortunadamente muchos autores supieron aprovechar, muchos autores, actores, guionistas, etcétera, hicieron buen trabajo, pero esto fue posterior a 1969-70, en donde ubicamos a esta película. Para ponernos en contexto, diré que la escena de la que estoy hablando es una de las escenas, vamos a decir, últimas de la película. Se comenta, por ejemplo, que se llama la escena del burdel, porque de esta película se hizo una edición, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de México, junto con la Filmoteca de la UNAM, y viene dividida en distintos capítulos. Entonces, este es el capítulo antepenúltimo, se llama El burdel. ¿Quiénes son los que actúan en esta película? No me refiero a los nombres de los actores y actrices, sino a los personajes. Bueno, pues es una pareja de jóvenes que huyen. La primera escena es cuando huyen del Palacio, perdón, del Frontón México, desesperados, huyen en un Mustang 70 que aparece durante toda la película, y se van esa noche a las carreteras, a la carretera norte, salen por periférico y pasan una noche bastante tenebrosa en un hotel ahí un poco siniestro. A la mañana siguiente, esta pareja sale. Para esto uno ya se dio cuenta de que la pareja tiene graves problemas de comunicación. Es decir, cuando llegan al hotel, alquilan 2 cuartos separados, él se va toda la noche, ella pues la espanta ahí el encargado del hotel. Cuando baja finalmente al cuarto donde habita él, se lo encuentra bailando con 2 sujetos. Una situación bastante difícil. Total, que así pasa toda la película, ellos huyendo. Ya después se entera uno de que están huyendo de un gángster, de unos dealers también. En fin, es una película de huida, es una road movie en donde siempre están en continuo escape, en continua fuga. Y llega un momento en el que la personaje principal decide ya irse, y cuando se va, pues toma un boleto de avión, una pequeña avioneta, y llega esta pareja suya y la convence, le dice, ¿para qué te vas si tu esposo ya está muerto? Y es casi todo el diálogo que hay en esa escena. Ella, por única respuesta, se sube al carro, al Mustang, y le dice, vamos al burdel. Y efectivamente llegan a un burdel en la noche con otra pareja, y ahí suceden cosas que yo califico de una violencia psicológica, sobre todo, que no se había visto en el cine mexicano. ¿Por qué? Porque la secuencia de prostíbulo se aparta de todas las escenas típicas de cabaret en el cine mexicano, porque a través de 4 décadas, desde Santa y La Mujer del Puerto, no se habían presentado ese tipo de escenas, porque en aquella época las escenas de cabaret o de centro nocturno se desarrollaban en grandes salones de baile como el Salón México, el Nereidas, Los Ángeles, el California, con grandes orquestas, la gente bailaba, había cantantes muy bellas, bailarinas, etcétera, y se destacaban temas que fueron muy presentes en los estereotipos del cine
digamos, de aventureras, de ficheras, de rumbera, les llamaban en aquella época. Argumentos como la chica provinciana pervertida por la gran ciudad, los jóvenes enamorados de codiciosas cabareteras, los maridos desobligados pero arrepentidos, los politiquillos en ascenso, los funcionarios sin escrúpulos, los músicos talentosos perdidos en la bohemia, los jugadores empedernidos, los padrotes inmorales, las prostitutas bondadosas, los delincuentes sabios, narcotraficantes también sin escrúpulos y un largo etcétera, etcétera. Pero en esta película no es así. En esta película son 4 jóvenes, son 2 parejas que están huyendo un poco de todo y que incluso no llegan a tener una relación muy directa, muy concreta, muy viva entre ellos mismos. Quedaban atrás también las épocas de los beats que vivieron en México, Burroughs, Kerouac, Ginsberg, Corso, Ferlinghetti, ellos más dueños de un egocentrismo cercano al narcisismo que al pensamiento existencial francés que proclamaba una libertad íntegra, se consideraba una especie de ángeles caídos, listos para predicar a la menor provocación, ya fuera de la manera en que les gustaba a ellos a través de lo que encontraban en México como un lugar primitivo, lo llamaban así, un paraíso excéntrico de las drogas y el sexo liberador. Y aquí encontraron los beats ese paraíso, ese refugio para poder crear y sobre todo para poder tener una experiencia al límite con el sexo, con las drogas, con las aventuras. No podemos dejar de recordar aquí cómo Burroughs decidió buscar atinarle una manzana en la cabeza de su esposa allá en un edificio en la colonia Roma, y con tan mal tino, pues ya estaban muy tomados, que le dio a la pobre mujer y la mató ahí. Pasó nada más 13 días en Lecumberri, porque su papá, que era un millonario muy connotado allá en Estados Unidos, rápidamente lo logró sacar. Pero 20 años después, en estos mismos lugares, en estos mismos barrios, por el barrio chino, por el centro de la Ciudad de México, están esta nueva generación de jóvenes mexicanos que no están buscando en las drogas o el sexo una liberación o un placer o una cuestión hedónica, sino que más bien están buscando realmente escapar de todo, porque la presión que se vivía en aquella época era brutal. Yo lo recuerdo, era muy chico, pero recuerdo mucho esta situación de total incapacidad para poderse expresar. Y por cierto, esta situación está muy bien reflejada en la película de Cuarón de Roma, que se sitúa exactamente en la misma época, en el 69, 70, 71, en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, regresando a estos personajes, podemos ver un paralelismo entre este autor mexicano, Salomón Leiter, con Robert Bresson, por ejemplo, ambos muy metidos a la cuestión religiosa. Hay un filme de Robert Bresson que se llama El Diablo, probablemente, que presenta a un mismo tipo de personaje que los que presenta Salomón Leiter. Un chico que al final no se sabe si se suicida o cómo muere, que tiene no una, sino 2 novias, pero con ninguna realmente tiene una relación que pudiéramos decir cercana, en el sentido de que haya alguna manera de poderse entender o conversar. Y también tiene una relación este filme de Salomón Leiter con con lo que se estaba haciendo, por ejemplo, unos años antes en Europa, Antonioni, con sus trilogías de la incomprensión, también presenta una pareja muy similar, que en este caso es en la película La Noche, cuando ellos, los personajes principales, se ven en una esquina, ahí se citan, y en la última escena se citan para volverse a ver, pero nadie llega, no llega él, no llega ella, y la cámara permanece fija 5 minutos en esa esquina,
donde no hay personas, donde no hay diálogo, donde no pasa nada más que la sola esquina, y sin embargo, en esos 5 minutos, el director dice muchísimas cosas, aunque sin palabras. Lo mismo sucede en Las Puertas del Paraíso. La última escena es cuando el personaje principal femenino regresa a la Ciudad de México en la estación, en aquel entonces, San Lázaro Nonualco de ferrocarril. Hasta ahí la va a buscar completamente ya harapiento, zaparrastroso, el otro personaje que apenas llega ahí porque no quiere que ella se le escape cuando él es el que nunca quiere estar con ella, y siempre renta 2 cuartos en hoteles, siempre se ve en la noche, en vez de pasar la noche con ella, se va a buscar algún chavo o alguna droga. Y en la última escena, cuando finalmente se vuelven a juntar los personajes principales, sale corriendo él atrás de ella y así pasan también 5 minutos corriendo por el centro de la Ciudad de México hasta que abalanzándose sobre de esta personaje femenino, él la tira en un patio de vecindad junto a una coladera, comienza a besarla y ahí se ven un par de niños de la vecindad y 2 señoras de estas pues clásicas del segundo o tercer patio de una vecindad que los observan con cierto azoro. Así transcurren estos minutos y así termina la película, ¿no? Dentro de esta incomprensión que se vive en estos nuevos autores, no solamente en el cine en México, sino también en otras partes del mundo, estas nuevas películas que ya no son, como decía precisamente Rob Bresson, estas películas teatrales, es decir, estas películas donde lo que hace la cámara es básicamente reproducir una situación teatral, ¿verdad? Como si pusiéramos en una obra de teatro una cámara, eso es lo que el cine estaba haciendo, que no está mal, ni mucho menos, por supuesto, todo el cine hollywoodense y todo el cine mexicano de la época de oro, pues así era. Pero precisamente estos nuevos directores comienzan a ver que entre las imágenes y el sonido hay muchas cosas más y que se pueden decir muchísimas cosas más con estos elementos, tomándolos de una manera, vamos a decir, sémica, ¿verdad? Simbólica, que lo que puede traducirse a partir de una escena clásica de teatro donde 2 personajes hablan. Veo que se me están yendo los 2 minutos, no estoy seguro cuánto me queda, quizá me queden 1 minuto. 2 minutos exactamente. 2 minutos. Muy bien. Bueno, me apena mucho no haber logrado pasar este fragmento de película porque es significativo. De hecho, son unas secuencias que duran quizá 10, 15 minutos, poco más de 15 minutos, y los diálogos se reducen a 4 o 5 frases entre los personajes, de tal manera que si lo hubiera yo transmitido, hubiera sido muy eficaz porque no hay prácticamente diálogos en esa parte de la película y en general en toda la película hay muy pocos diálogos. ¿Qué quiere decir esto? Precisamente lo que comentábamos, que no hay comunicación, que el director dice muchas más cosas con un carro corriendo y arrancando continuamente a lo que puede uno decir platicándolo dentro de un diálogo adentro del filme. Les agradezco mucho el tiempo que le han dedicado a estas notas, a esta ponencia, y bueno, con mucho gusto voy a escuchar las de parte de ustedes. Yo tengo hasta las 6 ya una conferencia, y de tal manera que pues yo creo que vamos a poder estar, de mi parte al menos, un buen rato en este, especialmente a ti, Daniel. Muchísimas gracias a ti, Raúl. Para los asistentes, guardemos preguntas al final para hacer la ronda colectivo, pero vayan pensándolas. En todo caso, cuando quieran preguntar, pueden levantar la mano o escribir la pregunta en el chat.
Ahora continuaríamos con la segunda ponencia de la mesa, que corre a cargo de Ilse Maite Murillo, y ella es justamente, de un segundo, licenciada en Historia por parte de la ENA, maestra en Estudios Históricos y doctora en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad en la Autónoma de Querétaro. Además, docente en la Licenciatura de Humanidades y Producción de Imágenes y en la Maestría en Estudios Históricos. Miembro de la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones y de la Asociación Mexicana de Teoría y Análisis Cinematográfico. Adelante, Maite. Ya, gracias. Es que no tenía activado el micrófono, no pude activarlo. Bien, gracias por la presentación, Daniele. Y bueno, es un gusto estar aquí con ustedes en medio de esta pandemia, pero que tiene sus virtudes también aquí. Y bueno, para no pasarme del tiempo, voy a empezar a exponer mi presentación. ¿Puedo compartir pantalla ya? Sí, ¿verdad? Sí, sí, deberías estar habilitada. Ok, gracias. Bien. ¿Sí se ve? ¿Todo Sí. bien? Ok, bien. Bueno, a este trabajo lo he titulado Vida cotidiana y revolución, reflexiones desde la pantalla fílmica en la soldadera y RIP México insurgente. Bueno, el objetivo de esta ponencia consiste en reflexionar en torno a dos películas, que ya las señalé, La soldadera, de José Bolaños, del 66, y RIP México insurgente, de Paul Leduc, del 73. Esto con el propósito de dar cuenta de los modos en que recrean escenarios de la vida cotidiana en el marco de la Revolución Mexicana, lo cual da gran valor testimonial y documental a los discursos históricos e historiográficos de la Revolución. La historia y el cine son dos campos con muchos puntos de convergencia. Se puede estudiar la historia del cine, se puede estudiar la historia desde el cine, se pueden usar las películas como documentos históricos y también se pueden hacer uso de documentos históricos para relatar una narrativa de corte histórico. De este modo, ambos saberes y quehaceres tienen vínculos inextricables. En este caso, nos interesa partir del discurso historiográfico en torno a la Revolución Mexicana, desde lo que el historiador Álvaro Matute ha llamado textos parahistoriográficos. Pero bueno, ¿qué significa esto de textos parahistoriográficos? De acuerdo con el historiador, estos textos consisten, cito, una historiografía democrática en la medida en que quien se siente capacitado para hacerlo la escribe. Fin de la cita. Sus atribuciones historiográficas se pueden identificar cuando en la obra hay una intención de dar una explicación y una expresión tanto del individuo que la escribe como de la sociedad y el momento histórico que la genera. En este entendido, podríamos decir que este tipo de obras subsanan aquellos vacíos que la historiografía hegemónica no ha logrado cubrir o no se han interesado por problematizar. ¿Cuáles son estos vacíos historiográficos a los que me refiero? Sobre todo, aquellas partes de la historia que se han denostado y que, de hecho, la historia cultural, desde los estudios de la vida cotidiana, se han dedicado a rescatar. Al respecto, la historiadora Pilar Gonzalvo señala que este enfoque analítico e interpretativo debe tener por objetivo, cito, provocar una nueva actitud hacia ese mundo apenas vislumbrado en las descripciones de los grandes acontecimientos, el mundo compuesto de elementos del pasado y de imprevistas urgencias del presente, de coyunturas materiales, de aportaciones culturales, de creencias intangibles, de circunstancias personales y de relaciones sociales. Ese mundo complejo y esquivo que constituye el entorno propio de los individuos que son protagonistas de su propia historia. Fin de la cita. Asimismo, los estudios de la historia de la vida cotidiana nos permiten adentrarnos en el mundo de las emociones, de los sentimientos, de las creencias que en sí no son palpables, pero que a través de ciertos símbolos y representaciones culturales se pueden visibilizar y por ende analizar. Es por eso que considero que las narrativas literarias, pero sobre todo las cinematográficas, apelan a todo esto y resultan fuentes históricas enriquecedoras, al mismo tiempo que pueden ser también textos parahistoriográficos, tal como ya lo ha señalado Álvaro Matute. Y bueno, pongo como ejemplo las narrativas literarias enmarcadas en el género de la novela costumbrista de finales del siglo XIX, aquí en México, y la novela de la Revolución también, o también pueden ser cuentos, crónicas y relatos basados en memorias de la guerra. Bueno, y para sostener todo lo anterior, yo me
Yo destaco sobre todo esta obra de John Reed, México Insurgente, que se publicó en 1913, al considerar que es un ejemplo significativo de todo lo que hemos llamado texto parahistoriográfico. Pues a través de una serie de crónicas que escribió durante su estadía en el norte del país en 1913, acompañando a las tropas villistas durante su campaña militar, pudo dar cuenta de la vida de estos revolucionarios y revolucionarias, tanto a grandes caudillos como Pancho Villa, Tomás Urbina y Venustiano Carranza, como aquellos rostros anónimos femeninos ignorados por la historiografía oficial durante varios años, es decir, las soldaderas. Sus crónicas derivan en una suerte de anecdotario de hombres y mujeres, de su cotidianeidad entre batalla y batalla, sin dejar de lado el ojo crítico y poniendo sobre la mesa los claroscuros de la revolución, de sus personajes y de su propia persona, otorgándole un tono realista a su narrativa. Es aquí donde podemos situar el primer punto de convergencia de las películas aludidas, que son, como ya lo había mencionado, La Soldadera y Reed, México Insurgente. Ambas cintas tienen en común la evocación de la obra del cronista y periodista norteamericano John Reed. Asimismo, podríamos ubicarlas en una tradición historiográfica crítica de la historia institucionalizada sobre la Revolución. Esto a su vez es reflejo de las fracturas políticas y sociales de los años 60 y 70, en donde empezaron a cobrar protagonismo movilizaciones de distintos actores sociales, desde maestros, médicos, ferrocarrileros, hasta estudiantes, lo cual evidenció también un desgaste del discurso nacionalista revolucionario desde el PRI. Aunado a esto, nuevas tendencias estéticas y narrativas configuraban ya el cine nacional, sobre todo de corte experimental y documental, desde la iniciativa independiente, pero también con apoyos estatales y el cobijo de las recién creadas escuelas de cine, como el CUEC, ahora ENAC, y posteriormente el CCC. Bajo este panorama renovado, ambas cintas manifiestan desde la ficción un halo de desencanto de la revolución y relatan a contrapelo los sinsabores de la guerra desde una óptica de lo cotidiano. Así, a partir del relato o crónica de México Insurgente, Reed nos lleva de la mano por estos intersticios que hay entre los grandes acontecimientos, las batallas épicas, asesinatos de líderes o caudillos, golpes de Estado, etcétera, que probablemente nos acercan y nos conmueven más por su tono coloquial y anecdótico. Y con base en esto, se les puede enmarcar en una narrativa de carácter semidocumental o de docuficción. El segundo punto de convergencia resulta de que ambas obras surgen tras la decadencia de la época de oro. José Bolaños, director de La Soldadera, escritor y guionista cinematográfico, perteneció a una nueva generación de directores, entre los que figuran José Estrada y Arturo Ripstein, representantes también del llamado cine independiente. Su primer acercamiento al cine fue como productor y posteriormente trabajaría como asistente de dirección con realizadores de la talla de Emilio Fernández, Roberto Gabaldón y Julio Bracho. Más tarde participaría como argumentista en La Cucaracha, de Ismael Rodríguez, en el 59, drama de la Revolución que, a pesar de juntar a las máximas estrellas del cine de oro, como María Félix, Dolores del Río, Pedro Armendáriz, Emilio Fernández, no tiene recibimiento esperado. Sin embargo, es aquí que ya podemos rastrear un interés por el tema de la Revolución. En el caso de Paul Leduc, este realizador, cuando realiza estudios de cine en París, mantuvo un acercamiento también al cine etnográfico. Esto se puede reflejar en documentales como Etnocidio, Notas sobre el Mezquital, del 76, en donde da cuenta de la subordinación social y cultural en la que vive una comunidad otomí del estado de Hidalgo. Asimismo, fue fundador del llamado Grupo Cine 70, que produjo numerosos documentales para el Comité Olímpico. Y también tuvo importantes intervenciones en documentales con tintes contestatarios como El Grito, de López Areche, obra crucial para estudiar la movilización de los estudiantes en el 68, y también México del 70, dirigida por Raimundo Gleiser, destacado documentalista argentino de cine militante. Y bueno, de aquí quizás su interés también por continuar con la revisión crítica sobre la Revolución Mexicana. Entonces ya justo en el año 70 empezaría a rodar lo que sería Reed, México Insurgente. Y bueno, el tercer punto de convergencia lo podemos situar en la relevancia de los personajes protagónicos dentro de la narrativa, pues a través de sus ojos y del entorno que los rodea podemos familiarizarnos con las eventualidades y las contingencias de la guerra en el día a día. Ambos sirven de guía para otorgarle ese realismo y crudeza a la guerra, al mismo tiempo que toma distancia del melodrama revolucionario y desmitifica a los grandes caudillos. Bueno, en el caso de La Sara,
personaje protagónico de La Soldadera, encarnado por la actriz Silvia Pinal, es una mujer joven de escasos recursos que tras contraer matrimonio con Juan, se ve orillada a seguir a su esposo después de que éste fue llevado por la leva, es decir, por las tropas federales. Así, el matrimonio se envuelve en las fatalidades de la guerra sin saber siquiera de qué iba la causa revolucionaria. Tras un enfrentamiento con los revolucionarios, Juan muere y a partir de este momento, Lázara tendrá que sortear su destino, dejándose llevar por el acaecer de la contienda, manteniendo parejas temporales, saqueando tiendas de abarrotes y casonas viejas de la élite para poder sobrevivir. Mientras tanto, no deja de soñar que en algún momento podrá estar a salvo, formar una familia y tener su hogar. Ese fulgor de esperanza se ve constantemente empañado por los sinsabores de la guerra. Lázara de algún modo sintetiza la situación de muchas mujeres que fueron arrolladas por la revolufia, como la llama Carlos Monsiváis. En este sentido, Lázara funciona también como eje articulador de la trama para dar cuenta de la situación de estas mujeres con estampas de la vida cotidiana sobre el tren o en medio del desierto, incluso a la hora de la batalla. En esta cinta escasean los diálogos y el personaje de Lázara resulta sintomático, pues como muchas soldaderas le es negada la voz. No obstante, en una secuencia vemos a un par de mujeres platicando sobre sus sentires, sus pensares y sus circunstancias que las llevaron a involucrarse a la revolución. Y bueno, esto a partir de diálogos extraídos casi fielmente de la obra de Reed. Bueno, ¿sí se ven bien las secuencias? ¿Sí o no? Sí, bien, bien. Ok, gracias. Entonces, ahorita también para ver si se escuchan, si no hay problemas con el audio, les agradecería. El audio no se escucha perfectamente. Cuando das compartir pantalla, antes de que selecciones la pantalla que vas a compartir, hay un cuadro abajo que hay que activar y que dice compartir audio. Ok, creo que ya lo puse, a ver. Sí, debería escucharse ahora, sí, más. La guerra nos hizo para las ¿Se mujeres. escucha? Adiós. Sí, ahí está. Tenemos que seguir a nuestros hombres en campaña. Sí, para luego no. La guerra nos hizo para las mujeres. Adiós. Pero tenemos que seguir a nuestros hombres en campaña. Sí, para luego no saber si están vivos o muertos. Me acuerdo una mañana antes de amanecer cuando Félix me llamó y me dijo, ven, vamos a pelear porque hoy se levanta en armas el buen Pancho Madero. Nosotros teníamos apenas 8 meses de estarnos amando. Todavía no nacía nuestro primer hijo. Y yo dije, ¿por qué debo ir yo también? Félix me contestó, ¿debo morirme de hambre entonces? ¿Quién me hará las tortillas si no es mi mujer? Ustedes se la pasan lamentándose siempre. Yo no soy mujer de lloriqueos, ni dejo que nadie me pisotee. Cuando la tropa se juntó en Ojinaga, yo andaba con Filemón y teníamos ya 21 combates juntos. Entonces el viejo mercado mandó a las tropas a Juárez prohibiendo que fueran las viejas. Es así como vas a proceder, desgraciado, me dije. Pero luego evacuó la plaza llevándose a mi hombre. Luego llegaron las tropas de Nicolás Salarzo. Allí me conseguí a Sabás cuando entraron, que últimamente está mucho mejor que Felmón. Bueno, espero que se hayan escuchado bien los diálogos porque mi material tampoco tiene muy buen audio. Entonces... Todo bien, todo bien. Ok, gracias. Bueno, entonces ya con esta secuencia, pues podemos darnos cuenta cómo de algún modo se materializan también estas voces de mujeres que están confundidas, contrariadas y abrumadas por la guerra, ¿no? Que hay como dato curioso también, la segunda mujer que habla es interpretada por Chabela Vargas, ¿no? Entonces a lo mejor por ahí se nota como ese tono como aguerrido y envalentonado. Bueno, paso a la siguiente secuencia. En la obra de Paul Leduc, desde el inicio queda claro que el personaje protagónico es John Reed, encarnado por el actor Claudio Obregón. Al iniciar el filme, una voice-over da cuenta de ciertos datos biográficos de su participación como periodista en algunos levantamientos. A diferencia de Lázara, Reed tiene un pasado que puede ser contado, un nombre y un apellido. Es un hombre reconocido por la historia porque ha dejado un legado. Y bueno, voy a ponerle ahorita el sonido para que escuchen un poquito sobre su vida, su participación. John Reed
periodista, escritor y activista político, nació en Oregón en 1887 y fue enterrado en la Plaza Roja de Moscú en 1921. Al llegar a México en 1913, su única experiencia como periodista era haber escrito sobre una huelga obrera en Paterson, Nueva Jersey, huelga reprimida con violencia que Reed experimentó en carne propia. Su única experiencia política era el haber fundado con algunos amigos de la Universidad de Harvard un club de ideas socialistas. Después de su estancia en México, durante la lucha contra Victoriano Huerta, Reed recorrería el mundo como periodista y ya como activista político. Años después, Reed está presente en la Revolución Soviética y escribe un libro clásico sobre ella, Los 10 días que conmovieron al mundo. Bien, entonces ahí ya tenemos un poco sobre la vida de este cronista y periodista norteamericano. Bueno, John, o Juanito, como le decían sus compañeros villistas, está comprometido con la causa revolucionaria, y su principio ético, desde su oficio de periodista, es dar cuenta de la verdad con imparcialidad y crítica. Pero hay una angustia que lo persigue, y es el miedo a luchar en el frente de batalla, pues constantemente se cuestiona su participación e involucramiento en la guerra. Él quiere luchar con arma en mano, pero el miedo lo limita. En la siguiente secuencia podemos ver cómo, tras unos tragos, Reed se sincera con uno de sus compañeros de tropa. Déjame ponerla. Cuando era niño, Longino, Perdón, se cayó la reunión, ¿verdad? Yo creo que ya lo puedes activar, Maite. Ya se habilitó la opción. Bien, entonces me quedé en Listo. la secuencia, ¿verdad? De donde está John Reed hablando. Déjenme recuperar la pantalla. No se escucha el audio, me parece. Maite, ¿me escuchas? No se está escuchando el audio. Ya empezó. Sí, es que no lo hay que volver a activarlo. siempre tenía miedo de pelearme. Siempre me escondía de alguien que quería pelear conmigo. Tal vez no. Tal vez me lo imaginaba por el mismo miedo, ¿no? Pues a lo mejor. Total que siempre nos lanzaban a pelear al fin. Y no era tan malo, Longino. De veras, no era tan malo aunque me golpearan mucho. El miedo era peor, mucho peor, Longino. Esconderse. Planear. Huir.
Eso era peor, Longín. Mucho peor. Pero siempre lo hacía. No sé por qué. Era cobarde. Hombre, Juanito. Lo soy. Ah, hombre, no. Tú te has venido aquí a meter a la bola, ¿no? Y no vas a ganar nada. ¿Qué va a ser cobarde? Pero tengo miedo, Longino. Ah, bueno. De veras tengo miedo. Mira, pienso, mañana iremos al frente. ¿Sí? Yo he querido ir al frente, digo quiero, pero pienso, mañana al frente. Me da miedo, Longino. Bueno, entonces, tal como se propone desde los estudios de la vida cotidiana, somos testigos de los sentires, de miedos y angustias de estos hombres y mujeres que han sido trastocados por la revolución. Aunque bueno, no está de más también redundar en que esto se presenta desde diferentes contextos, ¿no? Tanto en Lázara como en John Reed son circunstancias distintas. Bien. El cuarto punto de convergencia lo podemos rastrear en la composición visual, pues ambas cintas se filmaron en blanco y negro, aunque bueno, en el caso de la obra de Leduc se utiliza más una tonalidad sepia. La decisión de utilizar el blanco y negro bien pudo haber sido con la intención de evocar estos tiempos distantes del pasado revolucionario, generando una atmósfera, por un lado, nostálgica, pero también por otro lado desoladora. El uso de planos secuencias largos y contemplativos, así como de planos panorámicos, dan cuenta también de ello. El tren, personaje protagónico de la revolución, tanto en la vida real como en estas películas, cobra relevancia al servir como vehículo de demostración de las masas revolucionarias y de su movilización. Por un lado, Lázara camina sobre los vagones, el techo del tren se convierte en el espacio público y privado, donde vemos a hombres preparando el armamento, al mismo tiempo que las mujeres están haciendo las tortillas. Cabe destacar que es justo sobre el techo de un vagón que Lázara da a luz a su hija. En la obra de Leduc, el personaje de Reed se deja envolver entre la muchedumbre que viaja en tren hacia Torreón, en donde se librará la siguiente batalla. Así, el tren se convierte en el punto de convergencia de hombres y mujeres que visibiliza la colectividad del pueblo, de los soldados rasos y de mujeres soldaderas que muy probablemente morirán. Al mismo tiempo, estas secuencias funcionan como retrato realista del andar de hombres y mujeres entre la rutina errante, andando a pie, a caballo o en el tren, para después verse atrapados por la contingencia del combate. Funcionan como contracara de las grandiosas batallas y escenas de acción. Los disparos de las armas y el galope de los caballos se escuchan a lo lejos, pero el terror está encarnado en los ojos de ambos protagonistas. En su andar entre cuerpos inertes, una vez que acaba el embate y el silencio inunda la atmósfera árida, desolada del campo de batalla. Para concluir, podemos resumir que en ambos personajes encontramos desconcierto y confusión respecto a la lucha. Mientras Lázara se siente perdida en la guerra y lo único que la mantiene en pie es su sueño de tener algún día un hogar reconfortante y lleno de armonía, Reed vive angustiado por no poder trascender su lucha comprometida con los ideales revolucionarios. En este caso, nos dimos a la tarea de buscar los puntos de encuentro. Sin embargo, como comentario final, destacaría también un punto de desencuentro. En ambas cintas, sus respectivos finales son muy sintomáticos, pues en Reed, México Insurgente, vemos a un protagonista decidido a involucrarse en la lucha. Esto lo notamos cuando una vez que se toma la ciudad de Torreón y la gente empieza a sacar los negocios, Reed rompe el cristal de una tienda, justo en ese momento se congela la imagen y termina. Si indagamos en su biografía, y bueno, que ahorita ya también ustedes lo escucharon, sabremos que posteriormente viajará a Rusia para participar de manera más activa en la revolución. En cambio, a Lázara la vemos subir al tren una vez más, con un hijo en sus espaldas, con un rostro aletargado, anunciando un rumbo incierto. Quizás más batallas, quizás más hombres como parejas, quizás la muerte, o bien, si sobreviven, le espera muy posiblemente la miseria y el olvido. Es decir, la voz de Reed resulta privilegiada en tanto que es hombre, en tanto que es un hombre ilustrado con una profesión, en tanto que es extranjero y además es estadounidense. La voz de Lázara, por el contrario, queda disuelta en los ecos y dejos de la guerra, en tanto su condición de clase y en tanto su condición de género. Y sin embargo, es indiscutible también la perspicacia que tuvo Reed al dejar testimonio de algunas voces de aquellas mujeres con las que sostuvo conversaciones efímeras y casuales
en su andar por el territorio mexicano en plena lucha. Así pues, su obra se ha convertido en un gran referente, en una fuente documental de gran valor que lanza varias pistas para visibilizar y problematizar sobre las mujeres y su participación en este gran movimiento social. Es así que a través de una serie de evocaciones intertextuales entre relatos y crónicas de Reed, que a su vez inspiran a Bolaños para crear la historia de La Soldadera, que también como dato curioso ahí también se relaciona que esta propuesta también estuvo vinculada con el episodio inconcluso de Eisenstein en Que Viva México. Y bueno, por su parte, Leduc aviva la figura de este periodista en el marco de un cine de los 70s en donde se resalta un revisionismo crítico de la revolución como movimiento social y a su vez da cuenta de su compromiso político desde su quehacer cinematográfico. Finalmente, agrego y redundo en que el ejercicio de articulación y yuxtaposición de intertextos múltiples pueden dar pie para repensar narrativas de diferente naturaleza desde lo histórico, lo historiográfico, al mismo tiempo que también desde lo ético, lo estético y lo político. Y bueno, creo que eso sería todo, pero antes no quiero dejar pasar pues también hay nada más un breve comentario. Me robo un minuto para recordar a Leduc, que ya por ahí también lo mencionaron, y que entre múltiples premios y que además tuvo pues algunas de las obras que tiene que son muy relevantes. Yo mencioné aquí solo algunas, pero bueno, además de ello, nunca dejó de ser un realizador con mucho compromiso político y además siempre defendiendo al cine mexicano y siempre siendo crítico también de la industria y de las instituciones. Pero bueno, ya si después hay chance de comentarlo, lo hacemos para ya dejarle la palabra al siguiente ponente. Muchas gracias, Maite. Después podemos aprovechar el tiempo para entrar un poquito más a fondo en la cuestión de Leduc. Misma cuestión con las preguntas y las vamos guardando para el final. Ahora seguimos con la siguiente ponencia, que es la que nos toca a Juan Ramón y a mí, que tiene este título que les decía, Otro cine es posible, posibilidades zapatistas de la pantalla. Sobre la presentación, Juan Ramón es alumno de la licenciatura en Humanidades y Producción de Imágenes, ha producido varios cortometrajes y además algunos podcasts, y algunos de estos cortometrajes han salido premiados. Yo soy profesor de la licenciatura en Humanidades y Producción de Imágenes, maestro en Arte Contemporáneo y maestro en Filosofía. Bueno, sobre la dinámica de nuestra presentación les comentamos rápidamente. La intención es leer un texto muy breve que hemos cronometrado en alrededor de 5 minutos y medio, 6 minutos, pero antes de ese texto, que estoy compartiendo pantalla, quisiera yo platicarles un poco en dónde se inserta nuestra ponencia, mostrarle algunas imágenes, después de estas imágenes leer mis 3 minutos, seguiría Ramón con sus 3 minutos y él cerraría con un fragmentito de los tercios compas y un fragmento, si no mal recuerdo, justamente de Leduc, ¿no? Ahora, decirles un poco que justamente como la temática del congreso que nos reúne es esta cuestión de los formatos de las pantallas, de otras posibilidades de pantalla, nosotros estábamos pensando que los ejes de discusión para nuestra ponencia eran primordialmente dos. Por un lado, el asunto de la pantalla como puente, la pantalla como espacio político de reunión, como espacio político de tránsito, de llegada hacia otros espacios normalmente inaccesibles, y en segundo lugar, los formatos híbridos y otros, los formatos alternativos de la pantalla. No pensaremos en realidad en ningún ejercicio fílmico concreto, sino que vamos a pensar en el cine como espacio, el cine como geografía, el cine como topos, ¿no? Como utopía, como lugar posible, como lugar deseable desde las geografías zapatistas, ¿no? Bien. Queríamos comenzar nada más mostrando estas imágenes rápidamente. El escaneo es pésimo, discúlpenme, el documento de donde las saco es de un formato que no cabe en mi escáner, pero ni en broma. Entonces son escaneos con mi celular que tienen sus limitaciones, pero es para que conozcamos algunas de estas imágenes del Festival de Cine Zapatista que se llama Puita Cuxleyaltic, ¿no? Que se lleva a cabo en el Caracol Zapatista de Oventic y me parece que lleva 2 ediciones, ¿no? Y bueno, algunas de estas imágenes que representan, creo que es mejor que le haga así, disculpen. Algunas de estas imágenes que representan el espacio son estos ambientes, estas geografías distintas a las que normalmente conocemos en la apreciación de cine, con estas frases permanentemente políticas, ¿no? Y estas formas de pensar el área y el espacio de consumo de cine completamente distinto a los nuestros, ¿no? Esta invitación a acercarnos desde la infancia, ¿no? Adultos solo acompañados por un infante. Bueno, entonces, dejando específicamente esta foto de aquí que me encanta de fondo, parto con la lectura. Dice así:
En las siguientes palabras, a modo de observadores externos, creador de cine uno y practicante de la crítica otro, ensayaremos las posibilidades y aperturas que el zapatismo ha ofrecido al cine. Identificamos en los esfuerzos del EZLN de llevar el cine a los caracoles autónomos y autárquicos el reconocimiento de la simultaneidad de las cosas finas y espirituales junto con las burdas y materiales necesarias para mantener abierta la grieta en el muro del poder, sea en el muro del mal gobierno que de la industria del Star System. En este sentido, el esfuerzo zapatista por espectar el cine de otras maneras y desde otras geografías no puede ser comprendido en su totalidad como un mejor gesto estético, al menos no de la idea estética desinteresada que encuentra su continuidad desde el crítico de cine elitista hasta el Kant de la crítica del juicio y los ingleses del siglo XIX que escribían en The Spectator. Por el contrario, se enmarca en la intención política mayor de crear otros mundos, de reconocer lo político en el arte, de no confundir la forma con una cuestión meramente inocente. En primer lugar, nos interesa de los festivales Puita, Cuxle y Altic el reconocimiento del rol del espectador, de la espectadora, como una pieza clave en el mantenimiento de la vida dinámica y transformadora de la obra artístico-cinematográfica. En este sentido, rescatamos las alegorías propuestas por los mismoas zapatistas en las convocatorias a dichos eventos. En recorridos que evocan los idilios oníricos, multitudes enteras toman la película en sus manos y atraviesan la pantalla para intercambiar lugares con loas actores y así permitirles un descanso en los aposentos del espectador. Finalmente, el intercambio de posturas respecto a la pantalla resulta en un juego que termina de romper la pantalla como muro fronterizo, recordándonos que hay otros muros que deben caer. Lo que sostenemos que estas formas de consumo de cine provocan es la aparición de una horizontalidad desfetichizadora y desenajenante en el cine comercial, que en el cine comercial se presenta solo en algunos destellos y ecos de subjetividades aún no subordinadas. Pero lo que más llama nuestra atención de este revolucionar es la recepción de la recepción, es que no cae en el elitismo críptico del cine de autor o del cine de arte. En los caracoles no se cambió el cine desde la producción de bajo presupuesto de un director de nombre impronunciable o desde la pretensión de un devoto a la autenticidad y la autonomía del arte. Al contrario, se transgredió la pantalla tanto de desde Rudo y Cursi como de desde Érase una vez. Se cambió papeles contra Guillermo del Toro o con los tercios compas. Y aquí en esta parte continúo yo la lectura. En segundo lugar, nuestra atención es llevada específicamente a los formatos de proyección con los que estos filmes son tratados en los caracoles y en los festivales. El cine imposible, una nomenclatura asignada por los mismos miembros de las comunidades autónomas, no se proyecta en salas originalmente pensadas para el cine, con equipo de audio y video de millones de pesos, ni tampoco se presenta en espacios pristinos e impecables a los cuales falta poco para recordar el ceremonioso ritual de la asistencia a la ópera o al ballet, con sus fuertes dosis de pelucas e impenetrables capas de maquillaje. El zapatismo proyecta y especta películas en almacenes, en canchas, en bodegas, etc. El zapatismo asiste a la proyección como pasamontañas y la tela agudiza su vista en lugar de entorpecerla. Pensamos que esto no es una coincidencia. En los guiños que permanentemente son arrojados de Walter Benjamin al subgaleano y viceversa, podemos descubrir que esta es una manera de demoler el aura ritualística del cine, que subordina el valor artístico de la obra a lógicas que le son no solo ajenas, sino muchas veces antagónicas. Pensamos que esta es una de las formas de hacer comunidad frente al cine, sin hacer masa unitaria e identitaria. Aquí voy a meter un pequeño comentario parentético, ahorita que va a ocurrir la conversación con la directora de Gita Shifter. Precisamente en una de sus películas, en la primera de sus películas, En novia que te vea, hay creo que un discurso que justo habla de esto, ¿no? De cómo la sociedad mexicana no puede ser pasada como con aplanadora y hay hasta un comentario ahí en la propia película acerca de este carácter
pues bien perverso de lo que significa la gran familia mexicana y lo que significaba cuando se acuñó dicho concepto, y de cómo se le debe de hacer frente a ese tipo de conceptos que pues justo unifican y le ponen un alto a la posibilidad de muchas identidades que existen en este país. Continúo con la lectura. Es así que reconocemos en este atascarse en el lodo mientras se come palomitas, en este ver, mirar, observar cine sin sentarse en butacas pretensiones, de esas que se autodenominan VIP. En este juego irreverente y aparente falta de respeto reconocemos un impulso revolucionario en cuanto, otra vez, desmistificador y penetrador de la cáscara cósica. El zapatista no ve un filme en abstracto, lejano y perdido, vacío de personas. El zapatista reconoce una vez más que el ser humano se encuentra a la raíz de su propia humanidad. Y como decíamos al principio, estas palabras se reconocen como una invitación, no otra cosa, a reflexionar sobre las oportunidades que estos formatos otros de pantalla ofrecen, porque pensamos que a los mundos modernos y posmodernos, envueltos en los vórtices de progreso, racionalización e industria, nos vendría bien un baño de humildad. Asimismo, reconocemos que poner el dedo en la llaga del señalamiento es un posicionarse activo y humano que a muchos productores les hace falta. Los festivales Puita Cuxlejaltic y las escuelas zapatistas están amenazadas con desaparecer no solo gracias a los megaproyectos de continuidad gubernamentales, sino también gracias a nuestra vista que continuamente los ignora y los invisibiliza. Si hacemos caso de lo planteado al principio, lo que está en juego no es solo una manera distinta, imposible del cine, también una forma otra, menos violenta quizá, de habitar este mundo. Ahí terminamos con esta parte de la lectura. No sé si Daniel le tiene por ahí a la mano el video que... ¿Lo hago arrancar? Que les queremos pasar. Vemos dura 1 minutito y medio, 2 minutos el video y seguimos platicando. Creo que no se escucha. A ver, déjame ver si puedo... ¿A mí me escuchas? Sí, a ti sí. Ok, déjame ver si puedo cambiar esto de que no se escuche. Dame un segundo. Compartir pantalla, compartir sonido de la computadora. Compartir. Tarda un ratito en empezar el audio, pero debería escucharse ahora. Ahí se escucha, Daniel. Nosotros somos un equipo de compañeros y compañeras que nos llamamos tercios compas. En definición, la palabra tercios es porque hay medios de comunicación, entonces nosotros no somos medios, somos tercios. Todo este grupo de compañeros y compañeras pertenecemos a los 5 caracoles. Hay tercios compas de las 5 zonas, entre compañeros y compañeras. Entonces el trabajo que hacemos nosotros pues es filmar, hacer documentales, videos de reportajes, eventos de nuestra lucha, como el que hay ahora. Igual lo filmamos, hacemos los documentales porque no todos los compañeros y compañeras de los 5 caracoles pueden venir a estos eventos. Entonces hacemos un pequeño documental o reportaje para llevarnos a las comunidades y proyectarlos allá y archivar todo ese historial. Y bueno, aquí van a pasar de terminar estos datos y dejamos unos segunditos y también como en esta parte que queríamos, que creo que ha sido muy afortunado de que se ha ido conectando desde la parte generacional, desde la parte de la película que ya comentó Maite de RIT. Justo en el primer festival de cine ahí en los Caracoles Zapatistas pasaron la versión restaurada de RIT, justamente. Ahorita creo que ya se detuvo el video, pero o no sé si me trabó nada más a mí, pero ahorita justo van a empezar a pasar ahí las imágenes, ahí están. En esta versión restaurada que ya aquí ya trataron el negativo original y ya no está como tal en el sepia, en esta conversión que era la que estaba disponible antes.
Y bueno, creo que es como bonito bonito y triste por el fallecimiento de Paul Le-Duc, pero al final de cuentas, pues creo que pues aquí de tratar de darle algún espacio para recordarlo es interesante, es importante para este realizador. Y bueno, aquí ya nada más a forma de cierre, pues justo queríamos, ya como conclusión, pues decir de que nos interesa mucho como esta parte que están haciendo las comunidades zapatistas de ya tomar en sus manos las cámaras. En la conferencia inaugural justo hablaban, en estos festivales, hablaban de cómo desde el inicio del movimiento, desde que salieron a la luz en el 94, hubo mucho interés así de todas partes, de ojos, tanto nacionales como internacionales. Hay varias series tanto de documentales como obras de ficción que retratan a las comunidades zapatistas, pero siempre desde una mirada externa, ¿no? Aun cuando haya participación mayor o menor por parte de ellos, en realidad siguen siendo miradas completamente externas, y pues que ahora de años para acá ya estén haciendo sus propias producciones con sus miradas, con sus manos, con su propia forma de ver el mundo. Y con esto justo que poníamos ahí por ahí en el texto de que la forma no es inocente, ¿no? O sea, creo que como tal, sí hay como una tendencia como imponer desde el lenguaje común, pero también en el lenguaje cinematográfico, como las formas de ver a los otros. Y pues creo que creemos que una manera de ir librando justo estos muros, pues es de que desde las propias comunidades vayan surgiendo las expresiones de cómo se ven a sí mismos y de cómo hacen su arte y cómo se representan allí, ¿no? Y quizá en otras formas de expresiones ya sea como mucho más larga su trayectoria, pero en el cine apenas, justo con estos esfuerzos de estos compañeros y compañeras que se hacen llamar los tercios compas, allí en un juego de palabras muy lindo, de empezar a verse a sí mismos, ¿no? Y en esta parte creo que también vinculándolo un poco con la conferencia de la que nos hablaba Maite, de cómo las comunidades puede haber procesos historiográficos que quedan invisibilizados, justo que no llegan nunca a la historia oficial. Pues esto justo también se libra porque ya estas comunidades están llevando a cabo sus propios registros, ¿no? De su vida cotidiana. Es un registro historiográfico de su comunidad y que pues van a ser archivos valiosísimos para su historia, ya ni siquiera solo cinematográfica o audiovisual, sino para su historia en sí, para que puedan revisitar su transitar en este mundo a través de la maquinaria que les permite capturarse y registrarse en video. Y ahí, bueno, si quieren, si me permiten, creo que todavía sí nos quedan algunos minutitos. Voy a cerrar con una frase de François Truffaut, que escribió él en el 57. También aquí pido disculpas por ser un autor europeo, consolidado, y de que yo lo esté aquí vinculando como con una intención pues muchísimo más revolucionaria latinoamericana, pero o sea, quiero hacerlo justo en el punto en el que creemos de que esta labor que están haciendo, de grabarse a sí mismos, no necesita una validación ni de festivales precisamente, ni de ser, de que ya haya una consagración ahí de un director que vaya a salir de estas comunidades ni demás, sino que ya desde su propia acción y desde su propio actuar, ya ellos ya están completamente inmersos en el quehacer cinematográfico. Les leo la cita. Les digo, es de François Truffaut, la escribió en el 57, y dice: el cine del mañana lo intuyo más personal incluso que una novela autobiográfica. Será como una confesión o como un diario íntimo. Los jóvenes cineastas se expresarán en primera persona y nos contarán cuánto les ha pasado. Podría ser la historia de su primer amor o del más reciente, su toma de postura política, una crónica de viaje, una enfermedad, su servicio militar, su boda, las pasadas vacaciones. Y todo eso gustará porque será algo real, será verdadero y nuevo. El cine del mañana no será dirigido por funcionarios de la cámara, sino por artistas para los que el rodaje de una película será una aventura maravillosa y emocionante. La película del mañana se parecerá a las personas que la hicieron, y el número de espectadores será proporcional al número de amigos, amigas que tenga el cineasta. El cine de mañana será un acto de amor. Y bueno, justo, o sea, les digo que vinculo esta frase a estos esfuerzos que se están haciendo desde las comunidades zapatistas, precisamente también por la
por la posibilidad de acceder a los contenidos que están realizando. O sea, les digo, en realidad no van a ser quizá proyectos que van a mandar a festivales internacionales o que van a estar ya de repente tomando espacios en hasta mismos festivales quizá de México, sino que serán producciones propias y para sí mismos, ¿no? Entonces creo que quizá la manera en la que podamos, a los que les interese llegar a estas producciones, y creo que eso será un honor hasta muchísimo más grande de que seamos invitados como amigos, amigas, amigoas, ¿no? Y no sé si Daniel le quiere agregar algo más para el cierre, pero creo que ya ahí ya dijimos bastantito. Sí, bueno, no sería todo. Yo lo cierro ahí. Espero que en las preguntas aparezca modo de cerrar esto, justamente la intención de que si el cine es un archivo, un objeto vivo, creo que también nuestra ponencia como respeto al archivo vivo zapatista tiene que ser un archivo vivo que se cerrara con sus preguntas y participaciones. Entonces pasamos a la última ponencia, la ponencia de José Antonio García Ayala, Olimpiada en México y la construcción de la memoria de una época. José Antonio García Ayala es doctor en urbanismo por la UNAM, maestro en ciencias de la... ¿Perdón? Ok, perdón. Decía, doctor en urbanismo por la UNAM, maestro en ciencias de la especialidad en arquitectura e ingeniero arquitecto por el Instituto Politécnico Nacional, donde trabaja como profesor e investigador desde el 2005, en el cual ha estudiado impacto de la cultura y la estética desde el tiempo libre de las urbes, desde la complejidad, con temas como el análisis de la Ciudad de México a partir del cine. Muchísimas gracias, José Antonio, te pasamos la palabra. Muchas gracias por presentarme, soy muy agradecido, ¿no?, por permitirme participar con ustedes, ¿no?, y voy a compartir, digamos, pantalla. Sí. ¿Ya están viendo? Sí, se ve bien, se ve bien. Bueno, ok, bueno, voy a empezar rápidamente, bueno, voy a hablarles de la película Olimpiada de México, ¿no?, y la construcción de la memoria de una época, como parte, ¿no?, de este congreso, ¿no?, que ya tiene larga trayectoria, ¿no?, y que es un honor para mí, digamos, participar, ¿no?, desde este ángulo, ¿no?, pues un poco más centrado, ¿no?, desde el espacio físico, ¿no?, a partir de mi experiencia, ¿no?, como ingeniero arquitecto, ¿no?, les traigo, digamos, ese análisis, ¿no?, de lo que es la película Olimpiada de México. Ajá. Pues bueno, el documental Olimpiada de México, ¿no?, es una operación fílmica notable. Es un aspecto que hay que destacar mucho, ¿no?, porque fue una película, ¿no?, producto de los Juegos Olímpicos de 1968. Fue la película oficial y formó parte de lo que se conoció como Olimpiada Cultural. Fue un evento paralelo, ¿no?, compuesto por diversas actividades y manifestaciones artísticas de diversos países, ¿no?, entre los que destaca la Ruta de la Amistad, que es esas esculturas que fueron construidas, ¿no?, por diferentes artistas de diferentes países que forman más de 19 esculturas y 3 invitadas, ¿no?, y que se unió a otros eventos, ¿no?, como el Festival Mundial de Pintura Infantil y los Juegos Olímpicos, ¿no?, que también vimos afuera de muchas instalaciones olímpicas y que fue producto de esa arte popular, ¿no?, que ahora conocemos y que en ese entonces se utilizó para recrear algún deportista, ¿no?, en papel maché, en esculturas monumentales, ¿no? Bueno, realizada como la película oficial de este evento por la sección cinematográfica del comité organizador de los Juegos de la 19ª Olimpiada, ¿no? Este documental formó parte también, ¿no?, junto con otro tipo de exhibiciones, ¿no?, de todo el material fílmico que se produjo producto de los Juegos Olímpicos de 1968, ¿no? Entre este material fílmico estuvieron, digamos, el integrado a diferentes exhibiciones compuestas por 29 ciclos con 335 largometrajes y 300 cortos. Y también un festival de cine experimental que contó con 115 filmes de 20 países y una serie de cortometrajes promocionales. O sea, digamos, la Olimpiada en México fue un documento fílmico que fue la cúspide de todo un esfuerzo en el área cinematográfica, ¿no?, por parte de los organizadores de la 19ª Olimpiada, principalmente a través de esta sección de cinematografía, ¿no?, como parte de esta Olimpiada Cultural. Esto, digamos, es algo muy importante de destacar, ¿no?
De ahí no hay un personaje muy importante, ¿no? Que es Federico Amerigo, que fue el productor ejecutivo y director, ¿no? De productor director, ¿no? De esta sección cinematográfica, ¿no? Él fue el que seleccionó a Alberto Isaac Ahumada, que fue el director encargado de hacer Olimpiada de México, ¿no? Alberto Isaac Ahumada, ¿no? Coordinó un amplio equipo de trabajo, ¿no? Compuesto por 412 técnicos de 8 diferentes países, además de directores asistentes como Julio Pliego, Rafael Castanedo, ¿no? Giovanni Corporal, José María Sánchez Ariza, así como cineastas como Paul Leduc, Felipe Casals y Rafael Corquidi. Y aquí, digamos, una mención, digamos, especial, ¿no? Por el sentido fallecimiento de Paul Leduc, ¿no? Digamos, muy importante, ¿no? Que este documental Olimpiada de México abrió brecha, ¿no? A muchos cineastas que en la década de los 70s, 80s, ¿no? Principalmente y hasta la actualidad, ¿no? Pues construyeron nuestro cine, ¿no? Entonces, digamos, muy importante, digamos, la labor que se tuvo, ¿no? De poder otorgar una pantalla, ¿no? Abierta, una forma, ¿no? De poderse expresar, ¿no? A las nuevas generaciones de cineastas de aquel entonces. En aquel entonces, de lo que se encontraba Paul Leduc, ¿no? Cuyo trabajo fue reconocido posteriormente, ¿no? Entonces, bueno, este guión, ¿no? De este documental fue hecho por Alberto Isaac Ahumada. Aquí eso es muy importante, ¿no? Porque él intervino en muchas otras facetas de lo que fue la Olimpiada en México, ¿no? No más fue director y guionista, ¿no? Sino también fue responsable, ¿no? De la edición y el montaje, ¿no? Entre muchas otras cosas más. Estuvo totalmente, digamos, involucrado, ¿no? En esta realización, en diferentes aspectos, ¿no? Y esto habla, ¿no? De, digamos, de la impronta que tiene, ¿no? Su visión dentro de la película, ¿no? Los textos fueron de Fernando Mascotela, ¿no? La sincronía fue de Sigfrido García, el sonido de Galindo Reyes Sampeiro y de Jesús González Gansi, ¿no? La música de fondo de Joaquín Gutiérrez Heras y la edición fue, como ya les había dicho, ¿no? De Alberto Isaac, ¿no? De Julio Prieto y Rafael Castanedo, ¿no? Todo esto, ¿no? Contó con la colaboración de Alberto Valenzuela y Rafael Ceballos, y el montaje corrió a cargo, ¿no? De Rafael Ceballos, Reinaldo Portillo, ¿no? Y Eufemio Rivera, Carlos Savage y Alberto Valenzuela, ¿no? El director de mantenimiento fue Benjamín Montaño y la cinematografía fue de Antonio Reynoso. En tanto, ¿no? Que el curso de fotografía fue Michael Samuelson. Esas son, digamos, las cabezas, ¿no? De diferentes departamentos, ¿no? De producción, ¿no? De la película, ¿no? Pero, digamos, fue un equipo muy amplio, ¿no? De colaboradores, ¿no? Que hicieron posible este documental, ¿no? Y que da muestra, ¿no? Este monumental como una de las producciones fílmicas, pues, más grandes, ¿no? Que tuvo, digamos, México hasta ese entonces, ¿no? Las filmaciones iniciaron el 12 de octubre de 1968, ¿no? Y terminaron el 27 de octubre de 68, o sea, digamos, inician con la inauguración de los Juegos Olímpicos, ¿no? Y terminan con su clausura, ¿no? Contó con 81 equipos de cámara, 15 de sonido, que grabaron, y esto es muy importante, 27 escenarios de las competencias, ¿no? Con 750,000 pies de película especial Teniscope y 250,000 pies de cinta magnetofónica de 1/4 de pulgada. Esto, digamos, es muy importante para que den cuenta, ¿no? De la magnitud, ¿no? Del esfuerzo que se tuvo, digamos, en grabar lo que ocurría en esta 19ª Olimpiada, ¿no? Entonces, fueron 27 escenarios, estos 81 equipos son distribuidos, esos 27 escenarios, y esto habla, ¿no? También de la organización que se tuvo que tener, ¿no? Para poder dar cuenta, ¿no? De la grabación, ¿no? De este evento olímpico, ¿no? Esto se logró, ¿no? Con acercamientos logrados, con lentes telefoto, ¿no? De Tinescope, movimiento retardado, la invención del Dennis Lens, ¿no? Y trabajo de revelado con Technicolor, Filmo Laboratorio Churubusco Azteca, ¿no? Y sonido monofónico. Digamos, es muy importante, sobre todo estos últimos datos, ¿no? Como el Dennis Lens, ¿no? El Teniscope, porque para ese entonces, en el 68, era tecnología de vanguardia, tecnología de punta. Y esa fue la que se ocupó, ¿no? En la realización de este documental y que fue utilizado con maestría, ¿no? Por sus realizadores, ¿no? Este documental tiene una duración, ¿no? De 240 minutos en su versión original
y de 120 minutos, ¿no? En una adaptación que se hizo especialmente para los Estados Unidos de América. Fue estrenado el 29 de agosto de 1969 en el Cine Diana, ¿verdad? Y fue la exhibición, distribuido en México por Películas Nacionales y en Latinoamérica por Pelmix. Ambas son distribuidoras, ¿no? Que formaban parte del aparato estatal, que en ese entonces controlaba toda la industria cinematográfica en México, en todos sus aspectos, ¿no? Tanto producción, distribución y exhibición, ¿no? Entonces, la Toho tenía los derechos en Japón, ¿no? La Warner Bros. En Oregon y Columbia Pictures estaba con los derechos en el resto del mundo, ¿no? Contando con reproducciones en 16, 35 y 70 milímetros. En 2007, ¿no? También la Criterion Collection lanzó la versión en DVD en los Estados Unidos de América, ¿no? Un poco para dar la magnitud, ¿no? De cómo fue también el esfuerzo de distribución de este documental, que fue amplio, ¿no? Y llegó a todos los rincones del planeta. Entonces, otro aspecto que es muy importante tomar en cuenta, ¿no? Es que este documental es testimonio audiovisual de un evento de clase mundial. Esto, digamos, no podemos olvidarlo, ¿no? Olimpiada de México, ¿no? Retrata los primeros Juegos Olímpicos celebrados en un país de habla hispana, en una nación latinoamericana, en un estado en vías de desarrollo y en un territorio localizado a más de 2.000 metros, ¿no? De altitud. Es la primera vez que se daba, digamos, todas estas características, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos más presente, ¿no? En nuestra memoria lo ocurrido en Río de Janeiro, ¿no? Pero en ese entonces, pues era todo, digamos, un acontecimiento, ¿no? Que todo esto se haya dado, ¿no? Por primera vez, ¿no? En estas circunstancias, en un país con estas características, ¿no? También es algo que vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Pero este documental fue nominado al Oscar al mejor largometraje documental en la edición de 1969. Y es reconocida por captar el espíritu del año de 1968 a nivel internacional. Bueno, hay que reconocer que este film es un film que es interpretado, ¿no? Como un film triunfalista y que omite mostrar varios aspectos negativos, ¿no? Entre ellos podemos mencionar, ¿no? El descomunal despliegue policial, ¿no? Propiciado, entre otras cosas, por los acontecimientos del movimiento estudiantil de 1968. ¿Qué le hubieran dado, ¿no? A este filme, ¿no? Si hubiera mostrado algo de esto, ¿no? Que sí estaba ocurriendo en las instalaciones olímpicas, ¿no? Una visión mucho más crítica sobre el significado de la justa olímpica para diversos sectores de la sociedad. Pero que, bueno, no se logró, ¿no? En ese entonces, ¿no? Tuvo 8 versiones, y esto, digamos, es muy importante. Hubo 8 versiones diferentes, por lo que existen diferencias de la adaptación internacional con las regionales y especialmente con la mexicana, ¿no? Entonces, para poder entender este documental, tenemos que entender que no solamente es la versión que se hizo, digamos, para México, ¿no? Que es la que muchos critican, ¿no? Y muchos tienen, digamos, un análisis de ella, ¿no? Sino hay que entender todas las versiones, ¿no? Que hubo, ¿no? A lo largo del mundo, ¿no? Entonces, eso, digamos, nos sale el panorama, ¿no? Para poder entender, ¿no? Qué es lo que se mostró en otras versiones de este documental que no fueron vistos en pantallas mexicanas, ¿no? Hasta mucho después. Como parte de este testimonio audiovisual, ¿no? De este evento de clase mundial, ¿no? Este documental, ¿no? De acuerdo con Israel Rodríguez, ¿no? Es una adaptación mexicana, ¿no? Que sobre la representación de la justa olímpica como un evento cultural y con una fiesta, ¿no? De paz, que es más intensa que sus ediciones internacionales, ¿no? Esto, digamos, es muy importante, ¿no? Donde se buscó darle un carácter más local sin que se perdieran las competencias deportivas como el centro de la cinta, ¿no? En cada una de las versiones se trataba de enfocar más hacia el territorio donde iba a ser exhibida, entonces se exhibían más secuencias, ¿no? Que tenían que ver con las competencias olímpicas, ¿no? De los competidores, ¿no? De esas naciones, ajá, y también, digamos, datos culturales, turísticos, ¿no? De esas naciones para poder, digamos, contextualizar, ¿no? También había, ¿no? Más singularidades turísticas, ¿no? Y artísticas del país, o sea, de México, ¿no? Así como una convivencia pacífica de la juventud, ¿no? Y no hace referencia al gobierno, ¿no? En estas ediciones, digamos, internacionales, ¿no? De acuerdo con otro autor, ¿no? Que es Juan Gabriel Tarrats, ¿no? Este documental Olimpiada en México es relevante como testimonio de una época, de una forma de comportamiento y de su juventud, y de una ideología basada en la unión de todos los seres humanos.
por medio de la nobleza del deporte, sin distinciones de razas, credos, políticos o religiones. Digamos, esto es muy importante, ¿no? Porque emana, ¿no?, el espíritu, ¿no?, de lo que se quería manifestar en esos Juegos Olímpicos, ¿no? Muchos recordamos, ¿no?, este símbolo de la paloma de la paz, ¿no?, que condensa, ¿no?, esta idea que se tenía, ¿no?, sobre esta justa olímpica para los organizadores de la misma, ¿no? Esta cinta, ¿no?, respeta el canon de los filmes oficiales de las ediciones anteriores, ¿no?, que de Juegos Olímpicos, ¿no?, que fue establecido en 1968 por Olimpia, los dioses del estadio, de Leni Riefenstahl, y continuado con ligeras variantes en 1965 por las Olimpiadas de Tokio, del director Kon Ichikawa, ¿no?, según el mismo Israel Rodríguez, ¿no? O sea, digamos, respeta ese mismo canon, pero también da, digamos, algunas diferencias, ¿no? No lo sigue, digamos, al pie de la letra, aunque muchas de las cosas que podemos ver, ¿no?, en la Olimpiada de México, ¿no?, pues ya se habían visto con sus similitudes mostradas, ¿no?, en estos dos documentales, ¿no? Principalmente, ¿no?, en el documental, ¿no?, de Olimpiadas de Tokio, ¿no?, de Kon Ichikawa, ¿no? Hay que recordar, ¿no?, que a diferencia, ¿no?, de las anteriores películas olímpicas de las cuales les hablé, ¿no?, y de lo que el gobierno federal esperaba, ¿no?, la visión de Olimpiada de México, ¿no?, es una narrativa audiovisual en las versiones internacionales, sobre todo, ¿no?, que no se centra en la solemnidad de las ceremonias o la participación de las masas o la grandeza del evento, sino que es conducida esta narrativa audiovisual, ¿no?, hacia el individuo, que se encuentra contra viento y marea superando los retos que le impone la disciplina deportiva, que practica mostrando los momentos elegidos de la competencia y las contradicciones en la organización de esta justicia. Digamos, es muy importante, ¿no?, porque es una película mucho más humana, ¿no?, menos solemne, ¿no?, que las anteriores. Juan Gabriel Tarraz, ¿no?, destaca, ¿no?, que mediante una cinematografía clara, ¿no?, luminosa y con color de calidad, se supo captar también lágrimas, jadeos, alegrías, decepciones, esperanzas, tanto entre los atletas como en el público. Aspectos que dan un equilibrio, ¿no?, a algunos de los acontecimientos ostentosos y sobradamente patrioteros, ¿no?, que dice el autor, ¿no?, también son ensalzados por los narradores principalmente, ¿no?, pero que se pierden en el predominio de las imágenes que se muestran, ¿no? Esto, digamos, es muy importante, ¿no?, porque a pesar, ¿no?, de tener, digamos, ciertas restricciones, ¿no?, sobre lo que se iba a mostrar, ¿no?, y de seguir el canon de otras filmografías, ¿no?, hechas con relación a los Juegos Olímpicos, ¿no?, esta documental, ¿no?, trató, ¿no?, de tener, digamos, este aspecto mucho más equilibrado, ¿no?, con las imágenes que se mostraban con un sentido mucho más humano, ¿no? En esta cinta se tratan momentos icónicos de la historia mundial y esto, digamos, es muy importante, ¿no?, como el saludo del poder negro, ¿no?, que hicieron los corredores Tommy Smith y John Carlos, ¿no?, al recibir sus medallas de oro y bronce en los 200 metros planos, ¿no?, la ceremonia de premiación de este evento, ¿no? El salto de altura, ¿no?, con la técnica de espaldas por primera vez, ¿no?, de una competencia oficial, ¿no?, hecho por Dick Fosbury, ¿no?, que también fue algo icónico, ¿no? Así José Antonio, espérame un momento que se cortó tu audio. Sí, se cortó tu audio porque entró un audio alterno. ya no está ese audio, ¿no? Entonces, Ya se escucha. Ya se escucha bien. Bueno, retomando, digamos, esto, ¿no? La cinta también destaca, ¿no?, porque retrata momentos icónicos de la historia de la humanidad. Entre estos momentos icónicos, te saludo del poder negro, ¿no?, de los corredores Tommy Smith y John Carlos, ¿no?, a recibir sus medallas de oro, ¿no?, y bronce en la premiación de los 200 metros planos, ¿no?, el salto de altura, ¿no?, con la técnica de espaldas, por primera vez en una competencia oficial, ¿no?, hecha por Dick Fosbury, ¿no?, y el salto de longitud de 890 metros, ¿no?, de Bob Beamon, ¿no?, que es vigente todavía hasta la actualidad, ¿no?, y eso, digamos, habla, ¿no?, de lo especial, ¿no?, que fue este logro, ¿no? A ver, vamos a ver. Acá, ok. Aprovecho Sí, para preguntarte ahí, que quedan ok. minutos. Bueno, continúo con esto, ¿no? Digamos, la adaptación mexicana, ¿no?, de
es una representación de la justicia dominística, de acuerdo a Israel Rodríguez, ¿no? Que muestra, digamos, este evento cultural, ¿no? Y como una fiesta, ¿no? De paz, y es más intensa que las ediciones internacionales, ¿no? Este aspecto, ¿no? Donde para darle un carácter más local, sin que se pierdan las competencias deportivas, como el centro de la cinta, se sumaron secuencias de las singularidades turísticas, ¿no? Y artísticas de México, ¿no? Y así como la Convención Pacífica de la Juventud, y no se hace referencia, digamos, al gobierno, sobre todo en estas ediciones, digamos, internacionales, ¿no? Creo que me fui hacia atrás. Ok. Déjame ver. Entonces, sí voy bien. Digamos, de acuerdo con Juan Gabriel Starraz, no es relevante como testimonio de una época, de una forma de comportamiento de su juventud y de una ideología basada en la unión de todos los seres humanos, ¿no? Por medio de la nobleza del deporte, sin distinción de razas, credos y políticas. Entonces, aquí creo que es muy importante rescatar, ¿no? Que se respete el canon de estos filmes, ¿no? Espero poder... esto yo creo que ya lo había hablado, ¿no? Ahora dice, es muy importante, ¿no? Que también entender, ¿no? Que si bien es un filme, digamos, triunfalista, ¿no? También, digamos, es muy importante, ¿no? Por todo lo que nos dejan, ¿no? Sobre todo, ¿no? En la realización técnica, ¿no? Y en algunos aspectos, ¿no? De su estructuración, ¿no? De la narrativa, digamos, audiovisual, ¿no? A ver, vamos a ver. Ok. Entonces, Olimpiada de México no cuenta con múltiples innovaciones técnicas, ¿no? Como los sistemas de rodaje de copias de 60 milímetros, hallazgos como una competencia vista, ¿no? Desde diferentes ángulos y velocidades, y congelado de imagen en las hazañas, ¿no? Más importantes, ¿no? Y el ahogo del clamor del público, ¿no? Por medio del sonido del cronómetro, y virtudes como las tomas en ralenti, ¿no? Donde varias competencias están a ritmo normal, en cámara lenta, ¿no? También hay que destacar, ¿no? Los detalles humanos, como ya lo había mencionado anteriormente, ¿no? Como unos ejemplos, ¿no? Como un juez de salida, ¿no? De 100 metros, ¿no? Que no encuentra su sitio adecuado, ¿no? Para poder dar esta señal de salida, ¿no? Los magníficos planos submarinos en waterpolo, ¿no? Donde los competidores ejecutan toda clase de golpes bajos, ¿no? La ceremonia de clausura, ¿no? Donde un negro, ¿no? Vestido, ¿no? Con una túnica blanca, ¿no? Corre con los brazos abiertos, ¿no? Como si fueran alas, ¿no? Y esto habla, ¿no? De la libertad, ¿no? Que se experimentaba en esos momentos, ¿no? Es la primera película olímpica, ¿no? Que analiza a los perdedores, y esto, digamos, es muy importante destacar esto, ¿no? Porque muestra de ello es la secuencia, ¿no? De la maratón, donde es una escena, ¿no? Que presenta no solamente al ganador, sino la otra cara, ¿no? La del perdedor, ¿no? La del último lugar, ¿no? Que llega, ¿no? En un estadio olímpico casi vacío, ¿no? Una escena que significa un gran avance, ¿no? En la forma de ver los deportes y de grabarlos por una lente a nivel mundial, ¿no? Esto, digamos, es muy importante, ¿no? Y todavía, digamos, es recordada mucha, digamos, esta toma, ¿no? Que tenemos, ¿no? De este competidor, ¿no? De África, ¿no? A diferencia, ¿no? De otras películas olímpicas anteriores, ¿no? Y que el gobierno federal quería, ¿no? Pues se hacen, digamos, todas estas, digamos, diferencias, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Tomarlo, digamos, en cuenta, ¿no? A partir, ¿no? Del año 2008, ¿no? Empezaron a surgir, ¿no? Diferentes películas, ¿no? Y series documentales, ¿no? Que dan cuenta de una nueva mirada a este evento, los Juegos Olímpicos de 1968, ¿no? Entre estas, a nivel internacional, nos destaca el documental australiano de 2008, Salute, ¿no? Del director Matt Norman, ¿no? Sobre el papel de Peter Norman, uno de los 3 premiados en la prueba de los 200 metros, cuando se escenifica el saludo del poder negro, ¿no? Y sus consecuencias, ¿no? Otro documental a destacar es el de 1968, ¿no? Exhibido, ¿no? En el 2008, ¿no? Por 11 TV. Su autor fue Carlos Volado, ¿no? Duró unos 102 minutos, ¿no? Y también el guión fue de este mismo director, ¿no? Y estructura a través de 4 estaciones del año, ¿no? Un relato, ¿no? Acerca de una mirada compleja, ¿no? De lo que estaba ocurriendo durante ese año, ¿no?
en diferentes partes del mundo, ¿no? Llenas de acontecimientos nacionales e internacionales, ¿no? Que marcaron historia, ¿no? Por medio de distintas recreaciones, materiales fílmicos y reportajes y entrevistas, ¿no? En el 2018, ¿no? Jim Bell, Mark Levy y John Jesús produjeron para NBC, ¿no? El documental homónimo, ¿no? 1968, ¿no? Con una duración de 2 minutos, el cual se estrenó ese mismo año, ¿no? Y fue merecedor al premio al mejor documental de la gala de los Olympic Golden Kings, ¿no? Organizada por el COI, ¿no? Para reconocer la excelencia de transmisiones televisivas en las justas olímpicas, ¿no? Eso, digamos, es muy importante, ¿no? Tomarlo en cuenta, ¿no? Ya entrando a esta parte, digamos, ya última, ¿no? De lo que les voy a contar, ¿no? Existen, digamos, nuevas miradas audiovisuales, ¿no? Los Juegos Olímpicos, ¿no? Los Juegos Olímpicos, también existen, digamos, estos series documentales, ¿no? Como los Juegos Olímpicos de México 68, Memorias Imborrables, ¿no? Que fue presentado en el 2018, ¿no? Por Canal 14, ¿no? Para brindar un tributo a los personajes que fueron parte de ese momento histórico y así enaltecer a estos héroes, algunos de ellos olvidados, ¿no? A través de 16 capítulos y 25 minutos por cada uno, ¿no? También está la serie documental México 68 de 11 TV, ¿no? Que permite recordar a los protagonistas, las hazañas deportivas y algunos acontecimientos sociales, políticos y culturales ocurridos dentro y fuera de México, que tuvieron lugar antes y después de los Juegos Olímpicos, ¿no? Tomando detalles del desarrollo de estos escenarios y perfiles de personajes. En estos documentales audiovisuales, la justa de los Juegos, la justa y los acontecimientos más significativos de estas son contextualizados. Eso es muy importante, ¿no? Que en estas nuevas miradas no se contextualiza, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo alrededor de los Juegos Olímpicos, ¿no? A partir de la interrelación con otros sucesos que marcaron la historia de la humanidad, tanto en México como en el mundo, ¿no? Y algunas escenas, ¿no? Del documental Olimpiada de México, ¿no? Sirven para dar testimonio de lo acontecido, lo que da cuenta de su alto valor histórico, destacando, ¿no? La escena del Cerro del Poder Negro, ¿no? Que siempre es mostrada, ¿no? En alguno de estos documentos, ¿no? Audiovisuales, ¿no? Que fueron producidos ya en épocas recientes, ¿no? Digamos, Cerro del Poder Negro, ¿no? Nunca deja de ser referenciado, ¿no? Y nunca deja de ser, digamos, retratado, ¿no? Y siempre se retoman escenas, ¿no? Principalmente, ¿no? Del documental Olimpiada de México, ¿no? En los Juegos Olímpicos de México 68, Memorias Imborrables, ¿no? Cabe destacar, ¿no? Que se menciona que aunque el presidente del COI en ese entonces, ¿no? Avery Brundage, ¿no? Quiso censurar la escena del saludo del poder negro, ¿no? El comité organizador de la ceremonia olimpiada no se dio, y quedó como una muestra, ¿no? De la libertad de expresión que sobre este acontecimiento se tuvo. Esto, digamos, es muy importante de destacar, ¿no? En este filme, ¿no? Que fue el primer documental oficial sobre las justas olímpicas en ser nominado al Oscar, que también se destaca mucho en este documental, ¿no? De los Juegos Olímpicos, ¿no? De México, Memorias Imborrables, ¿no? Entonces, es el primero, ¿no? Que logra este reconocimiento, ¿no? Y hasta donde yo sé, digamos, es el único, ¿no? En lograr ese reconocimiento. En Memoria 68 eso se menciona, ¿no? Que de esta película, ¿no? De Olimpiada de México, ¿no? Junto con el documental, ¿no? El Grito, ¿no? Son las grandes memorias visuales de esa época, ¿no? Se destacan sus innovaciones tecnológicas, sus profundos detalles de edición y su nominación al Oscar también, ¿no? También nos habla, ¿no? Que junto con Promesas de Carlos Volado, ¿no? Y otros directores, ¿no? En el 2001, ¿no? Han sido los únicos 2 documentales mexicanos en lograr esta nominación al Oscar, ¿no? Y también se resalta la participación de los más relevantes jóvenes cineastas, como los que ya hablamos, entre los que está Paul Leduc, ¿no? Y productores, ¿no? De México, ¿no? Además de contar con 77 camarógrafos de distintas partes del mundo y que contaban con la más alta calidad técnica, ¿no? Para poder dar cuenta, digamos, de esto, ¿no? José Antonio, disculpa que te interrumpa, es que ya tienes 25, 28 minutos más o menos. Perdón. Ya voy a terminar, perdón. Ya nada más me queda decir, ¿no? Una disculpa, ¿no? Por el tiempo, ¿no? A partir del 2008, ¿no? Empezaron a surgir estas películas y series documentales, ¿no? Perdón, esto ya... Es que he tenido problemas ahorita con el avance de página, no funciona, no sé por qué, pero bueno. Y bueno, ya para terminar, ¿no? Es importante, ¿no? Tomar en cuenta, ¿no? El valor, ¿no? Que tienen para la memoria, ¿no? Es importante, ¿no? Aunque haya otras películas, ¿no? Que retratan otras circunstancias, ¿no? De este año de 68, como el movimiento estudiantil, ¿no? Con algunas que les he hablado, ¿no? Como puede ser
El Grito, ¿no? Y otras más, ¿no? Es importante ir más allá, ¿no? De considerar esta película, ¿no? Una representación de aquello que el gobierno federal quería ocultar, ¿no? O de un filme solamente, digamos, apologista, ¿no? De lo que se quería mostrar, ¿no? Digamos, es importante, ¿no? Tomar en cuenta, digamos, esto, ¿no? Ya para concluir, ¿no? Es importante dar cuenta, ¿no? Que, digamos, existía una libertad de expresión, ¿no? En esta película, ¿no? Muestra de ello es lo del poder negro, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Y que esto da, digamos, una idea, ¿no? De que, bueno, es la mejor, filme, ¿no? Que se pudo, ¿no? Con todas las restricciones que se tenía en la época, ¿no? Sirve para dar cuenta, ¿no? De esas memorias visuales de la época, ¿no? Y digamos, es muy importante, ¿no? Reconocer, ¿no? Que es una memoria integral de lo acontecido en ese año en el país, ¿no? Lejos de solamente retratar un país ilusorio, lejano y perdido para siempre, ¿no? Hay que tener una mirada de esta película, ¿no? Como una mirada mucho más real y cercana, ¿no? A lo que se vivió en esa época, ¿no? Eso, digamos, es importante, ¿no? Y a más de 50 años, ¿no? Es importante tomar en cuenta, ¿no? Que esta película ha contribuido, ¿no? A poder, enriquecer el imaginario olímpico internacional, ¿no? A través de las múltiples interrelaciones, ¿no? De sus acontecimientos, ¿no? Y poniendo en su justo valor, su importancia y su complejidad, ¿no? Entonces, básicamente eso es, lo que les traía, ¿no? Y, pues disculpen, ¿no? Por la tardanza, pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, pasamos entonces para la zona de preguntas. Nos quedan todavía unos 13, 15 minutos para preguntas y demás. No sé si en el público hay alguien que quiera levantar la mano, participar, si quieren escribir algo en el chat. Compartir. Parece que Montserrat Jaime tendría una pregunta. ¿Prefieres escribirla o te pasamos micrófono, Montserrat? Ok, Montserrat va a escribir su pregunta. En lo que escribe la pregunta yo quería lanzar algo que puede funcionar un poco para todos. Pienso sobre todo en las ponencias de Raúl y de Maite, y tiene que ver con una distinción que yo conozco de la obra de Walter Benjamin, que es específicamente la distinción entre el artista informante y el artista operante, en donde el artista operante es alguien mucho más involucrado con la obra y con la realidad, y que reconoce su producción de la obra desde una producción inserta en la realidad. ¿Por qué pienso en sus ponencias? Pienso específicamente por los comentarios que han hecho de Leduc, justamente como alguien que pareciera reconocer la involucración de sus personajes en la realidad misma en la que participan. Entonces se borraría esta distinción específica entre una realidad por un lado y el artista el otro, y se mezclarían, ¿no? Benjamin utiliza esta expresión para hablar de, ¿cómo se llama?, del artista que opera en la realidad, y que me suena mucho al documento parahistórico, si no mal recuerdo, parahistoriográfico, disculpa, de Maite. Y la pregunta que escribe Montserrat es, ¿cómo describiríamos nosotros las pantallas mexicanas en tiempos modernos? Podríamos dar palabra en el mismo orden en el que empezamos la ponencia. Las ponencias están de acuerdo, comenzando por Raúl. ¿No se te escucha, Raúl? Listo. Muchas gracias. Sí, bueno, con respecto al comentario que haces acerca de el involucramiento de un realizador dentro de su obra, hay dos cosas que mencionar. Por un lado, la noción de autor o de cine de autor, que aunque siempre ha existido, realmente es una noción que se va haciendo más clara a partir de los años 60, precisamente, en la cual el realizador ya integra una impronta personal dentro de su cine. Es decir, cualquier realizador al hacer cualquier obra va a darle una impronta, pero aquí hay unas ganas realmente de establecer que el propio autor tiene una presencia. A eso, bueno, es a lo que se le llama cine de autor. Cine de autor también tiene que ver con el hecho de que no está tan supeditado a la industria.
la industria cinematográfica, sea grande o sea chica. Tenemos muchos ejemplos de grandes realizadores cuyas obras han sido manipuladas de tal manera que en el montaje se le cambia el sentido o simplemente se suprime muchas veces el final porque no es del gusto de los productores o de las empresas. Eso, bueno, por un lado. Por otro lado, creo que el involucrarse en un filme es distinto dependiendo de la propia materia que compone a la obra. Por ejemplo, en las obras que nos presentó nuestra compañera, la maestra Maite Murillo, tenemos a dos obras de época, La Soldadera y John Reed México Insurgente. En cambio, en la que presenté, es una obra que no se podría calificar como histórica. Es decir, hay dos tipos de involucramiento distintos de parte de los realizadores. Paul Leduc hace de sus filmes, igual que Bolaño, bueno, una visión personal de un hecho histórico. Y en el caso de Leiter, es una visión personal de un hecho que, aunque no es personal porque se supone que está basado en una obra, en un argumento más bien de Elena Garro, es una visión, sí, muy personal y yo diría que aún más de autor, porque en realidad en esta película no hay una historia anterior de los personajes, no la conocemos, no sabemos qué pasó antes con esos personajes, lo podemos intuir que estaban metidos en cuestiones de apuestas en el Frontón México, que hay una relación de amaciato entre los personajes principales, pero hasta ahí. Y tampoco podemos saber qué pasó después, ellos acaban tirados ahí en un patio de vecindad. Entonces, bueno, lo único que sabemos es lo que se presenta ahí en la pantalla. Y en esa medida es un cine muy personal, vamos a calificarlo así, muy de autor. Como decíamos, últimamente, bueno, se han involucrado más los autores estableciendo su mano en las obras, pero esto, bueno, es algo que ya venía desde antes y la diferencia básica que yo quisiera remarcar es la que hace Jane Epstein. Hay un cine que es aquel cine que nada más está figurándonos como un reflejo, una historia, como si le estuviera captando del teatro, repito, y hay otro cine que crea con las imágenes y con los sonidos una especie de nueva semántica, un nuevo lenguaje, donde dependiendo de dónde encaje un sonido o una imagen, nos va a dar una sensación distinta y un conocimiento particular. Esto viene desde antes con Einstein, que él utilizaba las imágenes de una manera en que se yuxtaponían con un choque, a la manera en que hacen los ideogramas, los chinos o los orientales. Si ponemos un oído por un lado y una puerta por otro lado, pues entonces la idea es la de escuchar. Es lo mismo que hacía Kuleshov, ¿verdad? Con su efecto. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo importante del cine, las nuevas maneras que nos da de entender la visión, los oídos y nuestra propia percepción. Gracias. No sé si quieras pasar tú, Maite, nada más recordando un poco que a las 6 en punto nos vemos obligados de cerrar la sesión porque el equipo técnico que nos está apoyando es el mismo equipo técnico que debe dar inicio a la sesión de Gita Shifter que empieza a 6:15, ¿no? Y les invitamos a continuar. Entonces, nada más pedirles un poco de brevedad en la respuesta para poder darle chance al equipo técnico de continuar. Paso la palabra a Maite. Bien, gracias Daniel. Bueno, respecto al comentario que lanzabas sobre esta cuestión que rescato yo de parahistoriográfico, justo creo que tiene que ver con la idea de poder tener mayor cercanía con los narradores que nos cuentan la historia en general, ¿no? La historia de México, la historia de la Revolución, la historia de lo que sea. Entonces, y aunque en sí cualquier obra académica siempre entre líneas está lanzando guiños y pistas de quién es el autor que está enunciando eso, se asume que es objetiva, ¿no? Entonces, en el caso de estas narrativas que yo estoy
lanzando, pues, es más claro, obvio, pero sobre todo tiene como este lado como más, como decía, más anecdótico y demás, que además tiene muchas capas, y que yo creo que aquí, sobre todo, la idea, no sé si quedó clara, el propósito en la ponencia era también como ir articulando las diferentes capas que hay entre los distintos narradores, ¿no? Porque es John Reed dándole voz a ciertas mujeres, pero luego es Paul Le Duc dándole voz a Reed, ¿no? Y esto desde un contexto en particular, ¿no? Que además creo que es como una idea muy circular que podemos ver aquí, a propósito de Le Duc, en donde se van rescatando muchas ideas de estos narradores, ¿no? Porque por un lado está Reed, que tiene este compromiso político y esta lucha que lo va a lanzar hasta el final a Rusia, ¿no? A la Revolución Rusa, en donde sí va a poder tener mayor involucramiento, digamos, en términos militares, cosa que en México todavía le costó trabajo, ¿no? Entonces, y eso a su vez en Paul Le Duc también queda muy claro, porque él tiene, pues de por sí, tiene ya como este compromiso a través de su documental. Con esta película de ficción que tiene tono documental, pues vemos cómo se articulan los ideales de una izquierda, pues un tanto renovada, pero también rescatando ideales villistas, ¿no? Y que por otro lado ustedes hablan de los ideales zapatistas. Entonces creo que también de algún modo estos textos parahistoriográficos están hablando de memorias que están ahí latentes, ¿no? Y que bueno, ya por ahí lanzaron una pregunta que yo también quería hacer, entonces me salto esa pregunta para pasar a lo de las pantallas, que yo creo que también tiene que ver con, por un lado, seguir en términos de metáforas, y como asumir la pantalla como una metáfora, porque al final seguimos hablando de pantalla fílmica, pero ya no es una pantalla propiamente fílmica en términos materiales, ¿no? Sino que ya son un montón de formatos que desde tiempos, desde los primeros años en que se empezó a proyectar una película en una lona, en una pared y demás, pues ya no sé qué tanto podríamos hablar de que las pantallas fílmicas son en sí las del cine, la sala del cine, sino que ahora más bien yo creo que es una cuestión de experiencia estética en donde hay un ritual alrededor de esa pantalla, ¿no? Es decir, ver la película en la calle, en un cine itinerante, vaya, con una lona montada, verla en casa, pero hacer palomitas para verlo tú solo, cualquier cosa, verlo en el celular mientras vas en el transporte público, no sé, creo que más bien es hablar del ritual que hay alrededor de estas pantallas, pero bueno, ya no quiero como divagar tanto respecto a esta pregunta para poder proseguir. Ok, hay una pregunta además específicamente dirigida para nosotros en el chat de María Lourdes. Yo creo que yo cedo mi palabra, no sé si Ramón quieras decir algo para poder acortar con el tiempo. Pues así, ya en ultra rápido para no robarnos más tiempo y poder disfrutar la plática de Guitar Shifter. Los que estén aquí los invitamos a trasladarnos a aquel otro enlace. Entonces, pues nada más en esta parte de cómo tendría proyección social, pues es justo, o sea, como la parte de decir qué es en realidad la proyección social, ¿no? O sea, yo personalmente, y quizá algunas estadísticas estén de acuerdo, es que las películas mexicanas que llegan a cartelera no tienen proyección social, la mayoría de ellas. Creo que desafortunada y tristísimamente la mayoría de películas mexicanas que llegan están ahí 1, 2 semanas. Claro, si no son estas que salen cada 6 meses, de estas que sí tienen un montón de público, ya sabemos cuáles películas son, pero en realidad hay un porcentaje mínimo de películas mexicanas que sí tienen esa proyección social de la que nos preguntan. Entonces, más bien yo creo que es en este sentido de hacer comunidad. O sea, yo creo que aun cuando sean películas sí que pueden parecer más íntimas, como de anécdota, como solo como de interés para las personas que las están haciendo, pues en realidad creo que sí hablan mucho de eso, ¿no? O sea, creo que sí hay algo, a lo mejor ya voy a sonar acá como muy cursi, ¿no? Pero justo esta frase de Truffaut me gusta por eso del acto de amor. O sea, creo que puede tener la proyección social de viendo la película tan solo una mamá con su hijo, solos, y eso ya tiene un montón de proyección social, ¿no? O sea, esa semilla que está ahí en ese momento de visionado, aún con las poquitas personas que sean, creo que sí es pues un acto muy, muy poderoso, ¿no? O sea, es esto mismo, ¿no? De que creo que no se necesitan las cartas. O sea, qué alegría sería, ¿no? Recuperar las carteleras comerciales y demás para nuestro cine.
pero no parece, y más ahora en esta situación global, pues creo que eso va a costar muchísimo más trabajo. Entonces creo que el punto pues, va a ser buscar otros espacios, sí, quizá más íntimos, menos vistosos, pero pues que yo no dejo de dudar que sí van a tener una proyección social importante a medida que se cultiven y se atesoren. Bueno, pues nos hemos pasado de las 6. Les comento, si alguien tiene interés de continuar en el diálogo con los ponentes, pueden ponerse en contacto con nosotros vía redes sociales. Tenemos acceso a los datos, no los divulgamos por cuestiones de privacidad, pero en contacto directo podemos continuar con el diálogo y todo. Agradecemos su participación, muchísimas gracias por los comentarios, la paciencia y el tiempo. Vamos a tomarnos un descansito de unos minutitos y vamos corriendo con Gita Shifter, que es una oportunidad de oro la que tenemos de conversar sobre su propia obra. Les agradezco de corazón a todos, estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias a todos.